Bueno, para mí es un privilegio estar con ustedes esta mañana. La verdad que he estado con mucha expectativa de lo que el Señor va a hacer aquí en este lugar a través de las enseñanzas que vamos a estar teniendo estos días. Gracias Rubén por la invitación y concuerdo, ha sido una buena amistad, hay varias cosas que nos unen. Además de la Biblia tenemos un gusto por el fútbol muy parecido, así que eso es bueno, siempre una buena hermandad. Y también quiero agradecerle al pastor Nate por la invitación y a todo el grupo de ancianos por permitirme estar aquí y prestarme el púlpito, ¿no? Que es uno de los lugares más especiales donde uno puede estar, y lo considero un privilegio y un honor estar con ustedes esta mañana. Así que vamos a comenzar, y a modo de introducción, esto no va a ser tanto un sermón, sino más bien un taller. Así que es un poquito distinto. Sí los animo a tomar notas, a escribir, porque para después poder repasar toda la información que vamos a estar estudiando esta mañana y poder después estudiarla personalmente, tal vez en sus casas si algo no quedó claro. A manera de introducción quiero remontarme al 2017, al año 2017, porque el año 2017 quedó marcado en la historia como el año del robo de datos más grande de la historia humana, el 2017. Más específicamente el 29 de julio del 2017, lo que se conoce como la firma Equifax, que es una entidad que monitoriza el historial crediticio de decenas de millones de ciudadanos de Estados Unidos, sufrió una grande vulnerabilidad en su sistema, en una de sus aplicaciones web, que permitió que un grupo de justamente ciberatacantes robase nada más y nada menos que datos personales de 143 millones de usuarios. 143 millones de usuarios el 29 de julio del año 2017 sufrieron este ataque de ciberatacantes y perdieron el robo de sus datos personales. Para ponerlo en perspectiva, ese día casi la mitad de toda la población de Estados Unidos con edad para sacar un préstamo bancario perdieron los datos personales. Casi la mitad. Increíble. Perdieron cosas como el número del seguro de la seguridad social, el carnet de conducir, y ha quedado en la historia como la peor amenaza registrada, con un potencial robo masivo de identidades. Nosotros conocemos, y los robos de datos personales se han convertido en algo tristemente rutinario en los últimos días. Pero ese año fue algo que marcó nuestra historia. Ahora, si bien fue algo grande y 143 millones de americanos o de población de Estados Unidos perdieron su identidad ese día o les fue robada, esto no se compara con la amenaza desmedida que Israel, el pueblo de Israel, ha experimentado a lo largo de la historia humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, muchos a través de la historia han intentado robar la identidad del pueblo de Israel, de la nación de Israel, al sostener cosas como, por ejemplo, la iglesia reemplazó completa y permanentemente al Israel étnico en el funcionamiento del plan de Dios. Hay personas que creen de esa manera y afirman esas cosas. Y que por lo tanto, como ahora la iglesia supuestamente ha reemplazado completa y permanentemente a Israel, entonces ahora los israelitas ya no son más los beneficiarios de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces hoy muchos sostienen, y es una creencia popular dentro de las iglesias reformadas, decir que la iglesia se ha convertido en el nuevo Israel. Y por su lado, o por otro lado mejor dicho, si la iglesia se ha convertido en el nuevo Israel, eso significa que Israel ha perdido toda identidad de ser, toda identidad étnica y nacional.
Pero nosotros debemos preguntarnos, y esa es la pregunta que vamos a abordar esta mañana: ¿ha Israel perdido su identidad? ¿Son acaso intercambiables los términos Israel e Iglesia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? ¿La Biblia justifica esto o nosotros, acaso, somos culpables del mayor robo masivo de identidad en la historia? ¿Acaso es la Iglesia culpable de robar, del mayor robo en la historia, al quitarle la identidad a Israel? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de contestar esta mañana, y este taller justamente va a marcar las diferencias que hay entre Israel y la Iglesia. No nos vamos a enfocar en sus similitudes, lo vamos a enfocar principalmente en las diferencias que hay entre Israel y la Iglesia. Ese es el título de mi taller esta mañana: las diferencias entre Israel y la Iglesia. Pero antes de saltar y sumergirnos a varios pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a orar al Señor. ¿Qué les parece? Querido Padre, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder abrir tu palabra y de hacerlo libremente. Gracias, Señor, porque somos mayordomos de este tesoro que has puesto en nuestras manos, como es la palabra de Dios. Y entendemos, Padre, que ante este gran tesoro que tenemos en nuestras manos también viene una gran responsabilidad, que es trazar y usar correctamente tu palabra. Y para eso nosotros sabemos que necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu Espíritu, el cual mora en nosotros si hemos creído en Jesucristo para salvación, para que nos asista, para que nos haga entender y nos haga ver las maravillas de tu ley. Y esa es nuestra oración esta mañana y para el resto del día, que nos permitas ver tu palabra, entender tu instrucción y ser transformados por ella. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las diferencias o la diferencia entre Israel y la Iglesia. Lo primero que quiero que veamos es el significado de Israel en el Nuevo Testamento. El significado de Israel en el Nuevo Testamento. La palabra Israel aparece 68 veces en 66 versículos en el Nuevo Testamento. 68 veces en 66 versículos en el Nuevo Testamento. Más específicamente, Israel aparece 12 veces en Mateo, 12 en Marcos, 12 en Lucas, 4 en Juan, 15 en Hechos, 17 en las epístolas de Pablo, de las cuales 11 son de Romanos, 3 en Hebreos y 3 en Apocalipsis. 68 veces. Y a esto hay que agregarle, también se usan términos como israelita, que aparece 9 veces, para un total de 77 referencias al concepto de Israel en todo el Nuevo Testamento. 77 veces a este concepto, Israel o israelita, lo encontramos en el Nuevo Testamento. En cada una de estas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, los autores hacen referencia a la nación de Israel o a una parte de la nación de Israel. Y por lo general, cuando estudiamos estos versículos, y hoy no nos va a dar el tiempo para ir a cada una de estos 77 menciones de Israel en el Nuevo Testamento, pero cuando estudiamos cada una de ellas nos damos cuenta que hay 3 significados básicos de esta palabra, ya sea Israel o israelita. 3 significados básicos. 1. La palabra Israel puede referirse a una persona, más específicamente al patriarca Jacob. La palabra Israel puede referirse al patriarca Jacob. ¿Se acuerdan? En Génesis capítulo 32, versículo 28, el ángel le cambió el nombre y le dijo, versículo 28 de Génesis 32, no se dirá más tu nombre Jacob, sino que de ahora en adelante será dicho Israel. En Génesis 32 vemos que hay un cambio de nombre. Este nombre, que significa el que lucha con Dios, se refiere a una persona, a un individuo. Por eso después, acompáñenme, por ejemplo, en Mateo 10,
en Mateo 10, después de que Jesús elige a los 12, eso lo leemos desde el versículo 1 al versículo 4 de Mateo 10, dice versículo 5 de Mateo 10, a estos 12 Jesús los envía y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿quién? De Israel. Otra traducción podría ser de los descendientes de Israel. ¿Ok? Esta es probablemente una alusión a ese uso de la palabra Israel en referencia al patriarca de los descendientes de Jacob. De hecho, más adelante, Jesús mismo afirma no haber sido enviado, versículo 24 de Mateo 10, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es el primer uso que vemos, uno de los significados de esta palabra. Puede referirse a una persona, más específicamente al patriarca Jacob. ¿Está bien? Pero hay otro significado que debemos ver o que debemos anotar. Esta palabra también, el concepto Israel, puede referirse a la tierra. Puede referirse a la tierra que fue dividida justamente en 12 tribus. Acompáñenme, por ejemplo, a Mateo 2. Mateo 2. Después de la visita de los magos, leemos en el versículo 19 de Mateo 2, después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto y diciendo, ¿qué es lo que le dijo? Levántate, toma al niño y a su madre y vete ¿a qué? A tierra de Israel. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino ¿a dónde? A tierra de Israel. A Israel se refiere específicamente a la tierra. El énfasis aquí no está en una persona, el énfasis aquí está en una región con sus territorios. Ve ahora a la región de Israel, a un territorio demarcado en el que aún los extranjeros pueden poner su morada. Y esto tenemos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 14, versículo 7, dice que Dios pondrá su rostro contra aquel de la casa de Israel y de los extranjeros que moran, ¿dónde? En Israel. O sea, Israel claramente tiene un significado también de tierra, referencia a territorio con sus límites, en donde incluso los gentiles pueden morar, pueden habitar, extranjeros pueden habitar en esa tierra, dice Ezequiel capítulo 14. Por último, hay un tercer significado. No solo Israel, la palabra Israel o israelita se puede referir a una persona, a una región o un territorio. En tercer lugar, pero no por eso menos importante, la palabra Israel hace referencia a la nación. A la nación en todo su conjunto, como un todo. Nosotros tenemos varios pasajes en el Nuevo Testamento en donde vemos que Israel se distingue de las otras naciones de la tierra. No solo se distingue por su relación con el verdadero Dios, sino también por su descendencia física. Hay una clara diferencia. Y si bien existía la posibilidad de que aquellos que no eran descendientes biológicos de Abraham a través del patriarca Jacob fueran parte de la comunidad israelita como prosélitos, eso era una posibilidad antiguamente, nunca vemos que se dejaron o se descartaron los elementos físicos a cambio de una definición puramente religiosa de Israel. En otras palabras, lo que divide a Israel del resto de la humanidad no es solamente lo físico, ni tampoco es solamente lo espiritual, sino una combinación de ambos. Lo físico y lo espiritual nunca son entidades separadas.
ambos son elementos que separan a la nación de Israel de otras naciones de la tierra. ¿Se acuerdan en Génesis 12? Nosotros tenemos ahí la promesa, el pacto abrámico, y Dios le promete a Abraham, ¿qué es lo que le promete? Que de él habrían de venir descendientes físicos, y con esos descendientes físicos él haría una ¿qué grande? Una nación grande. Eso es lo que Dios le promete a Abraham. Y nosotros, eso se lo promete en Génesis 12. Acompáñenme a Éxodo 1. Nosotros sabemos que Dios le promete a Abraham entonces de que de su descendencia biológica él haría una nación grande. Israel, según Deuteronomio 26:5, dice que llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa, a pesar de que en un principio, noten lo que dice Éxodo 1, versículo 5, dice que todas las personas que le nacieron a Jacob, ¿cuántas fueron? 70. A pesar de que solamente 70 entraron cuando fueron a Egipto, literalmente después cuando salieron de Egipto, nosotros leemos ya después en Éxodo 19, que Dios convirtió a Israel en un reino de sacerdotes y una nación santa y grande y numerosa a través de una relación de pacto que Él tuvo con ellos. Ahora, la relación no borró la identidad étnica como nación, que está compuesta de 12 tribus. Y esto es justamente lo que Jesús tenía en mente cuando, por ejemplo, Él dice en Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, aludiendo o citando, mejor dicho, Deuteronomio 6:4. Él estaba hablando de la nación de Israel como un todo, tanto física, descendientes biológicos, como espiritualmente hablando. Oye Israel, una relación. Cuando nosotros vemos entonces y estudiamos estas 77 referencias en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que todas y cada una de ellas tiene por lo menos uno de estos tres significados. O se refiere a una persona, o se refiere a la tierra, o se refiere a la nación de Israel. Dicho esto, o digo esto, que por lo menos tiene un significado, porque hay algunos casos en donde, por ejemplo, leímos, ¿no?, la tierra de Israel en Mateo 2, es también una referencia a la tierra del patriarca. Ahí vemos dos elementos, está hablando de la tierra como territorio y está hablando también del patriarca como tal, como individuo. Pero algo que vemos y podemos concluir cuando estudiamos el Nuevo Testamento es que el Nuevo Testamento, los autores del Nuevo Testamento, mejor dicho, nunca utilizan la palabra Israel en referencia a la asamblea o la congregación de judíos y gentiles, nunca. Pueden buscarlo, no lo van a encontrar. Nunca. Ninguna de las 77 referencias habla acerca de la congregación, acerca de la asamblea de judíos y gentiles con el término Israel. Hay un comentarista que de hecho agrega y dice: la única característica consistente del uso de la palabra Israel en los evangelios, en conformidad con su uso en el mundo judío en general, es que conserva su dignidad. Agrega: continúa suponiendo los privilegios asociados con el pacto, la elección y los ideales teocráticos. Los evangelios, dice él, tampoco se desvían del significado tradicional del término para referirse a los descendientes de Abraham a través de Jacob. Nunca, por ejemplo, se utiliza este término en referencia a la iglesia o a los gentiles. Fin de la cita. Nunca. Nunca en el Nuevo Testamento vamos a ver la palabra Israel asociada o dando a entender que se está hablando de la iglesia en esa palabra. Ahora, a pesar de que el Nuevo Testamento presenta estos tres significados que
están estrechamente relacionados entre sí, algunos hoy en día argumentan o añaden otro significado a esta palabra Israel al decir que la iglesia es el nuevo Israel. El Nuevo Testamento es claro, solo hay 3 significados para la palabra. Sin embargo, hoy la teología del supersisionismo, esta teología del reemplazo, de que la iglesia ha venido a reemplazar a Israel en los planes proféticos de Cristo, le añade un cuarto significado a la palabra Israel. Sin embargo, su argumento se basa en algunos de los pasajes más controvertidos del Nuevo Testamento. Y a continuación, entonces, lo que me gustaría hacer a mí es presentar una serie de respuestas concisas, cortas, al punto, de 2 de los pasajes más comunes que esta teología o esta perspectiva utiliza para apoyar esa teología del reemplazo, del cumplimiento, como lo llaman ellos. Por ejemplo, acompáñenme a Gálatas 6. Este es uno de los pasajes, Gálatas 6, que la teología del reemplazo utiliza para decir que hay un cuarto significado asociado con la palabra Israel. Gálatas 6, versículo 14 dice, Pablo está hablando al final de esta epístola y dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Escuchen, versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y al Israel de Dios. Gálatas 6:16 específicamente es uno de los versículos más utilizados por el supersesionismo, esta idea de la teología del reemplazo. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. Entonces ellos argumentan que aquí, por ejemplo, esa pequeña palabra, esa pequeña que nosotros llamamos conjunción, ese conector y al Israel de Dios, puede tener un sentido explicativo. Ellos son el nuevo Israel de Dios. Por lo tanto, un comentarista que se adhiere a esta postura dice así, dice que Pablo identifica claramente a la iglesia como el verdadero Israel. Esto implica, escuchen lo que dice este comentarista, esto implica que las promesas que fueron hechas a Israel durante los tiempos del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿En quién? En la iglesia. Por ejemplo, esta también es la interpretación de John Stott, un reconocido comentarista. Él dice, todos los que anden conforme a esta regla y el Israel de Dios no son 2 grupos, sino uno, dice él. Los que están en Cristo hoy en día son el Israel de Dios, dice él. No son 2 grupos, ellos, acá argumentan, es la iglesia. Y el Israel de Dios está explicando que el ellos ahora ha venido a reemplazar a el Israel étnico físico. Esa es la postura de muchos. Sin embargo, hay varios factores que hacen que esta interpretación sea poco probable. En primer lugar, este sentido explicativo de la conjugación o de la conjunción y no es el más común en el Nuevo Testamento. Y de hecho, se duda de que Pablo lo haya querido usar en las otras epístolas. El sentido continuativo es el que mejor encaja aquí y además es el más común en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere específicamente a los judíos cristianos, en este caso en Gálatas 6, a ese remanente escogido por gracia que aún permanece en esta época de la iglesia. Esa es la primera razón. Segundo, Pablo siempre utiliza la palabra Israel con un sentido étnico. Nunca le cambia su significado. Un comentarista dice, no hay
Ningún caso en el que Pablo utilice Israel aparte de la nación judía o una parte de la misma. No hay en el Nuevo Testamento donde Pablo espiritualice o le cambie el significado a la nación o a la palabra Israel para decir que ahora la iglesia ha suplantado a la nación. Y esto es importante. Esto es importante para nosotros, de que Pablo sea consistente en su uso de la palabra Israel y que siempre se refiera a la nación étnica. Esto es importante, ¿por qué? Porque probablemente Gálatas fue una de las primeras epístolas que escribió Pablo. La primera de muchas. Si Pablo realmente creía que la iglesia era el Israel de Dios cuando escribió Gálatas, entonces la pregunta surge, ¿por qué Pablo, por qué no hay evidencia en las otras epístolas que Pablo escribió de que él le cambió el significado a la palabra Israel? Si esta es la primera epístola, entonces deberíamos nosotros esperar que en las otras se explicase por qué Pablo le cambió el significado al uso de la palabra Israel. ¿Por qué hacer una declaración además tan importante como esta al final de la epístola? Y cerrarla rápidamente. Como un erudito bien señala, si Pablo pretendía simplemente identificar a los gentiles creyentes como el pueblo de Israel, dice él, es raro que lo hiciera aquí al final de la epístola a los Gálatas. Y no en el cuerpo, no en la mitad de la epístola donde desarrolló ampliamente su argumento sobre la justificación por la fe. Fin de la cita. Si uno iba a esperar que Pablo iba a cambiar el significado de la palabra, no lo esperaría al final. Lo esperaría en el cuerpo de la epístola. Y si esta es la primera, ¿por qué no tenemos este desarrollo del cambio de significado en las otras 10 epístolas que escribió? Perdón, 12 epístolas que escribió. Por último, el propósito general de Gálatas apoya mejor la conclusión de que la frase es una referencia al pueblo judío. El Israel de Dios es una referencia al pueblo judío. Pablo escribió esta epístola, la epístola a los Gálatas, para defender, ¿se acuerdan?, la pureza del Evangelio. Habían ciertos individuos judaizantes que estaban agobiando a la iglesia con ideas confusas. Y Pablo quería defender que la salvación es por la gracia a través de la fe en Cristo exclusivamente y aparte de cualquier obra de la ley que el ser humano pueda hacer. ¿Se acuerdan entonces en la primera parte de Gálatas? Dice Pablo, versículo 6 de Gálatas 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, noten, dice Pablo, un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, si también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Noten que Pablo sale, como solemos decir en el fútbol, sale con los tapones de punta, sale atacando desde el principio. Estos hombres se han entrometido en la iglesia y están queriendo pervertir el evangelio de la gracia para hacer un evangelio que es meritorio según los esfuerzos de la ley, de las obras de la carne. Y Pablo al principio dice, estoy maravillado, no lo puedo creer, estoy con la boca abierta de que estén pervirtiendo el evangelio de la gracia de Cristo. Entonces, Pablo abre la epístola de los Gálatas con esta fuerte explicación y defensa del Evangelio y al final de la carta, en el capítulo 6, versículo 16, termina, por así decirlo, con una bendición final sobre los que permanecen fieles a este mensaje. ¿Quiénes son los que permanecen fieles a este mensaje? Los llama ahí aquellos que han obedecido, y en este caso lo llama el Israel de Dios. O sea, todo el contenido de la carta de Gálatas
está entre corchetes, por así decirlo, entre paréntesis. Hay una maldición al principio, estoy maravillado, y hay una bendición al final sobre los que permanecen fieles al mensaje de la gracia en Cristo Jesús. En estas palabras, esta bendición al final distingue, la de Gálatas 6:16, a los judíos cristianos de Galacia que creyeron correctamente en el verdadero evangelio, y los distingue de aquellos que cayeron y están creyendo en otro supuesto evangelio de los judaizantes. Louis Johnson dice: ¿qué cosa más apropiada podría escribir Pablo en una obra que ataca tan fuertemente a los judíos que profesan ser creyentes, como son los judaizantes, que dejar muy claro que no estaba atacando a los verdaderos judíos cristianos? Los judaizantes son, dice Johnson, anatematizados, pero el remanente, según la elección de la gracia, dice él, es el Israel de Dios. Entonces vemos claramente que este versículo no habla de que ahora la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Israel sigue siendo Israel. Y aunque no se menciona tanto como Gálatas 6:16, hay otro pasaje que la teología del reemplazo utiliza, y es Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, para tratar de defender esta idea de que la iglesia ha suplantado a Israel en los planes proféticos de Cristo. Que la palabra de Israel se ha ensanchado, por así decirlo, para incluir a los gentiles cristianos. Romanos 9. Versículo 6, Pablo dice: no que la palabra de Dios haya fallado, noten cómo termina el versículo 6, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Este es otro versículo que la teología del reemplazo utiliza para decir: aquí está. Aquí está. No porque seas un descendiente físico, necesariamente eres un israelita. Por consiguiente, si tú tienes fe en Cristo Jesús, puedes ser un israelita hoy en día, o el verdadero Israel. Esa es la manera de entenderlo, o la manera que se argumenta. Por ejemplo, uno de ellos dice lo siguiente. Él dice: si Dios elige rechazar a los judíos y elegir a los gentiles, entonces el verdadero Israel está compuesto por aquellos a quienes elige. Aunque toda la nación israelita sea rechazada, la promesa no se ha roto. De manera similar, otro erudito que defiende esta postura cita este versículo de Romanos 9, versículo 6, como evidencia de que la elección del pueblo de Dios se está cumpliendo ahora en la congregación cristiana. O sea, las promesas que le fueron dadas a Israel ahora se están cumpliendo en la congregación cristiana. Y después él llama a la iglesia el nuevo Israel de Dios. Es decir, Pablo aquí supuestamente en Romanos 9:6 está haciendo una distinción entre el Israel étnico y lo que llaman los demás el Israel espiritual, que consiste de los creyentes, incluyendo a los gentiles hoy. Sin embargo, es difícil otra vez adoptar esta postura con este versículo, porque Pablo ni siquiera tiene a los gentiles en mente en este pasaje. Cuando uno estudia el contexto de Romanos 9, y después lo vamos a hacer específicamente el capítulo 11, Pablo ni siquiera tiene a los gentiles en mente en este pasaje inmediato. El énfasis del contexto más inmediato de Romanos 9:6 es la nación de Israel. No está pensando en los gentiles. De hecho, noten cómo Pablo abre esta sección de Romanos 9. Acompáñenme al principio, Romanos 9:1. Y noten cuál era la preocupación de Pablo. Dice: verdad
digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, es decir, separado de Cristo, ¿por amor a quiénes?, dice Pablo. A mis hermanos, y por si nos queda duda, noten lo que dice Pablo después. ¿Quiénes son los hermanos? Los que son mis parientes según las carnes. Y si nos queda duda, noten lo que dice el versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas fueron israelitas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual también fue israelita, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Inmediatamente después dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿A quién tiene en mente Pablo? A la nación de Israel, es claro en el contexto. Habla de hermanos, habla de parientes según la carne, habla de israelitas. O sea, si tú quieres leer en Romanos 9:6 a la iglesia, tú tienes que también modificar el significado de los otros versículos anteriormente. Tienes que hacerlo. Y enseguida uno podría decir, bueno, eso es antes. Después pasa exactamente lo mismo. Porque enseguida después, del versículo 7 al 13 de Romanos 9, Pablo elabora cuál es el propósito electivo de Dios entre los descendientes físicos de Abraham. Está hablando de descendientes físicos. Noten versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y continúa, él está hablando justamente del proceso electivo de Dios entre la nación de Israel. De hecho, no es hasta el versículo 22 de Romanos 9 que Pablo introduce el elemento de los gentiles cristianos en la reflexión. Recién en el versículo 22 Pablo menciona a los gentiles. Noten, versículo 22 de Romanos 9. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No es hasta mucho después en el capítulo de Romanos 9 que Pablo incluye a los gentiles cristianos en su reflexión. O sea, el punto de Romanos 9:6 es este. Es que no todos los descendientes físicos del patriarca son considerados verdaderos israelitas, ya que muchos de ellos experimentaron destinos diferentes y no fueron considerados judíos, aunque recibieron bendición. Por ejemplo, Ismael. Ismael, descendiente físico, ¿de quién? De Abraham, que no recibió bendición. Aunque era descendiente físico, no tuvo el mismo destino que Isaac, por ejemplo. Aunque las promesas de Dios parecen, y lo vamos a ver más tarde esto, parecen haber fallado debido a que Israel hoy predominantemente es una nación incrédula, ha rechazado al Mesías prometido, ha rechazado a Cristo en su primera venida, la mayoría de ellos. El punto de Pablo, como vamos a ver después, capítulos 10 y 11 de Romanos, es que a pesar de que la nación hoy, la mayoría de ellos son incrédulos, sigue todavía dentro de la nación habiendo un remanente. Hay un remanente dentro de Israel. Noten, versículo 5 de Romanos 11. Así también, aún en este tiempo, Pablo está hablando de ahora, ha quedado un remanente escogido por gracia. En el contexto está hablando de la nación de Israel. Es decir, hay, por así llamarlo, un Israel de Dios dentro del Israel étnico.
Hay un Israel dentro del Israel étnico. Pero en ningún momento nosotros vemos, ya sea en Romanos 9:6 o en Gálatas 6:16, que Pablo esté abogando por un cambio en el sentido de la palabra Israel. Que ahora Israel ya no significa Israel, sino que ahora Israel significa iglesia, ¿no? En ningún momento vemos eso. En ambos contextos Pablo está tratando con la nación de Israel. O sea, el Nuevo Testamento es muy claro sobre la identidad de esta palabra, de este término de Israel. No hay ningún pasaje que añada un significado extra a esta palabra. Muy por el contrario, Israel conserva su significado del Antiguo Testamento como el pueblo étnico de Dios y no hay ninguna referencia explícita que indique que los gentiles cristianos ahora debemos ser considerados el nuevo Israel de Dios o el verdadero Israel como lo llaman otros. De hecho, me llama la atención que incluso aquellos que tienen esta postura, que incluso aquellos que consideran a la iglesia como el nuevo Israel de Dios, reconocen que el Nuevo Testamento nunca usa esta palabra de esa manera. Incluso aquellos que tienen esta postura reconocen que exegéticamente hablando, lingüísticamente hablando, no tenemos evidencia en el Nuevo Testamento de que ahora Israel signifique iglesia. No lo hay. Por ejemplo, uno de ellos dice, aunque Pablo, escuchen sus palabras, aunque Pablo creía que los cristianos constituían el verdadero Israel, él nunca llamó a la iglesia el Israel de Dios, sino que usó la palabra Israel para designar a la nación judía. Fin de la cita. Nunca. Entonces es triste escuchar hoy a pastores prominentes decir que la iglesia es el nuevo Israel de Dios, cuando el Nuevo Testamento no tiene bases para decir eso. Es agregarle un significado a una palabra que nunca lo tuvo. Es desvirtuar el significado de la palabra. Por más noble que sea la causa, no es fiel al texto. Eso es lo primero que quiero que vean, o que veamos. ¿Cuál es el significado de Israel en el Nuevo Testamento? El significado de Israel es Israel y tiene estos tres significados básicos. Puede ser referirse a una persona, a un territorio o a la nación como un todo, pero en el Nuevo Testamento Israel nunca significa iglesia. Ahora que vimos el significado de Israel, entonces pasemos a lo próximo, que sería ver cuál es el significado de iglesia en el Nuevo Testamento. Porque tal vez iglesia en algún momento empezó a significar Israel. Veamos, ¿cuál es el significado de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? Por lo general, cuando se considera esta diferencia entre Israel y la iglesia, en la discusión se asume cuál es el significado de iglesia. Y ahí es donde hay mucha confusión. Creo que lamentablemente hay demasiadas controversias en la iglesia porque no sabemos definir los términos. O no nos tomamos el tiempo para definir los términos primero. Y creo que muchas veces se asume lo que iglesia significa, pero no se lo define. El doctor Horner acertadamente comenta, él dice, en el entorno eclesiástico de la cristiandad hoy, es obvio que la palabra iglesia a menudo resulta inadecuada para expresar su significado original, el significado apostólico que predominaba en la primera asamblea de los cristianos. Debemos preguntarnos, ¿qué quiere decir iglesia? Es crucial que nosotros definamos el significado de esta palabra, no de acuerdo a nuestro contexto, sino al contexto del primer siglo. Y una vez que lo definamos, tenemos que tener mucho cuidado de no importar este término o este significado de iglesia del primer siglo a la literatura más antigua. Y voy a hacer un punto importante, ¿ok? Porque esto es lo que en la actualidad se conoce como la falacia del anacronismo semántico.
Es decir, cuando yo tomo un significado de una palabra hoy y lo trato de meter en una literatura más antigua. Eso es peligroso. D.A. Carson dice lo siguiente, y muchos de ustedes van a relacionarse con este ejemplo. Él dice, no sé cuántas veces, y probablemente ustedes lo hicieron, o lo escucharon, no sé cuántas veces, espero que Rubén no lo haya hecho, no sé cuántas veces habré oído a los predicadores ofrecer la traducción de Romanos 1:16 de la siguiente manera: no me avergüenzo del Evangelio porque es que dinamita de Dios. ¿Alguna vez escucharon eso? No me avergüenzo del Evangelio porque es dinamita de Dios para todo aquel que cree. Y este autor dice, a menudo lo hacen con un significativo movimiento de cabeza, como que si hubiesen dicho algo realmente profundo. Y él pregunta, ¿pensaba Pablo en la dinamita cuando escribió Romanos 1:16? ¿Cuál es la respuesta? No hay duda de que Pablo no pensaba en la dinamita. Por supuesto que no. La dinamita todavía no había sido creada. Incluso mencionar, dice este autor, dinamita como un tipo de analogía es extraordinariamente inapropiado para el Evangelio. ¿Por qué? Porque la dinamita hace estallar las cosas. Rompe, rasga, hace pedazos las rocas, hace agujeros, destruye. Pablo a menudo no identifica el poder de Dios como una dinamita, como algo que rompe y destroza, sino que Pablo a menudo, cuando habla del poder de Dios, lo estrecha con el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y pueden ver esto en Efesios 1:18 al 20, después lo pueden leer. Ahora él dice, por supuesto, lo que los predicadores están tratando de hacer cuando hablan de dinamita es indicar el enorme poder que tiene la palabra. Pero aún así, dice, y acá termina la cita, la medida de Pablo para identificar el poder del Evangelio no es la dinamita, sino la tumba vacía. Es la tumba vacía. La tumba vacía es el testimonio del poder de Dios en el Evangelio. Y el Evangelio no rompe, no hace pedazos, sino justamente cuando Pablo está hablando ahí de que es el poder de Dios para salvación, es que es ese poder eficaz. Está hablando de la eficacia que tiene el Evangelio para levantar a alguien espiritualmente muerto y darle vida. De la misma manera, nosotros podemos cometer la misma falacia, que se conoce como anacronismo semántico, es decir, tomar un significado de hoy y tratar de introducirlo en una literatura mucho más antigua, en este caso cuando la dinamita ni siquiera había sido creada. Nosotros podemos hacer lo mismo con el concepto de iglesia. Nosotros podemos cometer el mismo error. Y creo yo que a lo largo de los años se fueron añadiendo varias capas de significado a la palabra iglesia con un efecto sedimentario, ¿no? ¿Vieron los sedimentos? Ustedes van al Grand Canyon y pueden ver las paredes y ven los distintos sedimentos de rocas, ¿no? Los ven ahí bien marcaditos. De la misma manera, la palabra que nosotros conocemos como eclesía en griego, iglesia, ha tenido varios sedimentos que se le fueron agregando con significados. Hay distintas capas de significado a esta palabra. Por ejemplo, si uno habla la Real Academia Española, que es el diccionario que utilizamos hoy en día, y busca la palabra iglesia, hay 6 significados distintos. Déjeme dárselo. La iglesia puede referirse, 1, a una congregación de fieles cristianos. 2, dice la Real Academia Española, la iglesia puede referirse al conjunto del clero o el pueblo de un país. 3, al estado eclesiástico que comprende a todos los ordenados. 4, al gobierno eclesiástico general. 5, al cabildo de las catedrales o el templo cristiano. Y 6, al territorio o los lugares de la jurisdicción de los prelados.
Noten los distintas capas de significado que esta palabra fue adquiriendo con el paso del tiempo. Ahora, solo basta con sustituir esta palabra con términos como asamblea o congregación en cualquier referencia del Nuevo Testamento y enseguida nos damos cuenta de que todos estos significados que vemos en la Real Academia Española son agregados, son extra. En el Nuevo Testamento no hay una insinuación de carácter institucional, autoritario, sacerdotal con la palabra iglesia necesariamente. ¿Qué quiero decir? En el primer siglo habían solamente dos significados básicos asociados con esta palabra iglesia. No hablaba del clero, no hablaba de los templos, ni de los cabildos, de las catedrales. Eso se le fue agregando con el tiempo, ¿no? Ahí hay una iglesia y nos referimos a una estructura. En el Nuevo Testamento habían solo dos significados. Uno, la palabra iglesia, se podía utilizar en un sentido meramente secular para hablar de una asamblea, es decir, de una concurrencia de personas con un propósito en mente. Ese era el sentido secular, típico de la palabra. Y encontramos en el Nuevo Testamento una de estos usos. Por ejemplo, acompáñenme a Hechos. Hechos. Hechos capítulo 19. ¿Se acuerdan? Estaba este disturbio no pequeño acerca del cristianismo porque había un platero llamado Demetrio, dice versículo 24 de Hechos 19, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obteneos vuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y empezó a haber un disturbio, un alboroto, no pequeño, dice el texto en el versículo 23 de Hechos 19. Y noten después, más adelante en este mismo capítulo, versículo 30, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Uno pues gritaban una cosa y otros otra, porque escuchen, concurrencia estaba ¿qué? Confusa. ¿Saben cuál es la palabra ahí para concurrencia? Eclesía. La que en otros lugares se traduce como iglesia. Claramente no está hablando de la iglesia en el sentido que nosotros lo entendemos, sino que está hablando de un grupo de personas que tiene un propósito en mente, común. Más adelante, de hecho esta no es la última vez que se usa esta palabra de esta manera, versículo 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea. Esa en griego es la misma palabra que en otras porciones del Nuevo Testamento se traduce como iglesia, asamblea. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. O sea, claramente la palabra que nosotros utilizamos en griego para referirse a iglesia tenía un sentido secular, se refería a una concurrencia, a un grupo de personas que tenían un propósito en mente. En este caso, el propósito era de maldad, ¿no? Pero hay otro significado. Hay otro significado. Y el otro significado de esta palabra iglesia está directamente relacionado con la declaración que hace Jesús en Mateo 16. Acompáñenme a Mateo 16. Mateo 16. Mateo 16, ¿se acuerdan?
Aquí está la confesión de Pedro en el versículo 13 en adelante. Jesús pregunta, versículo 15, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí está, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Noten que acá no se traduce como concurrencia. Acá hay otro significado. Y el significado de esta palabra, de este término, está claramente relacionado con la persona de Cristo. Noten que acá Cristo dice, lo llama sobre esta roca, edificaré, no dice una iglesia, ¿cómo lo llama? Mi iglesia. En el original es incluso más enfático. El hecho de que ahí el pronombre personal mi esté al principio o esté antes de la palabra asamblea o congregación nos hace entender que este uso de la palabra eclesía es distinto a todos los demás. Esta iglesia, esta asamblea, esta concurrencia, ¿pertenece a quién? A Cristo. Pertenece a Jesucristo, es mi iglesia. Y a menudo este sentido es lo que lo distingue del uso secular de aquella época y se le agregan algunos calificadores a la palabra iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 22, dice que la iglesia que estaba en Jerusalén, noten que se la califica, no era cualquier iglesia, era la iglesia que estaba en Jerusalén, cuando escuchó la noticia que unos varones de Chipre y de Cirene estaban anunciando el evangelio del Señor Jesucristo en Antioquía, y continúa. En Hechos 20, 28, cuando Pablo se despide, por ejemplo, de los ancianos, en Mileto les recuerda y les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de ¿quién? La iglesia del Señor, que le pertenece a Él, la cual Él ganó por sus propias sangre. La mayoría de las veces en el Nuevo Testamento el término eclesía se refiere a una congregación de los fieles seguidores de Cristo, de aquellos que se identifican con el Señor Jesús. Entonces tiene dos significados básicos esta palabra. Se puede referir a una concurrencia de personas que tienen un propósito en mente, o se puede referir a una concurrencia de personas que se identifican cercanamente con Cristo Jesús, que le pertenecen a Él. ¿Y por qué digo esto? Bueno, creo que es importante porque aquellos que identifican que la Iglesia ha reemplazado a Israel, al Israel nacional, afirman que la Iglesia, por ejemplo, no comenzó en el Nuevo Testamento, sino que la Iglesia comenzó ¿cuándo? En el Antiguo Testamento. Aquellos que tienen esa postura dicen que la Iglesia no comenzó en el Nuevo Testamento, sino que comenzó en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Wayne Grudem, tenemos su teología sistemática, él dice lo siguiente, él afirma, la Iglesia, escuchen, es la comunidad, noten cómo lo define, la Iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, tantos creyentes de la edad del Nuevo Testamento como creyentes de la edad del Antiguo Testamento por igual. Fin de la cita. Y creo que en gran parte este argumento que hacen ellos para decir que la Iglesia comenzó antes del Nuevo Testamento y all the way back, yendo al principio, al Antiguo Testamento, se basa en esta falacia de la cual comenté antes, esta falacia anacronista. Tratar de agarrar el significado de la palabra eclesía en el Nuevo Testamento como una asamblea que pertenece a Jesús y hacer ¿qué? Injertar este significado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo hacen eso? Bueno,
Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento se escribió en ¿cuáles idiomas? En hebreo y arameo. Pero también hay una traducción muy antigua del Antiguo Testamento al griego que se llama la Septuaginta. La Septuaginta. Y en esta versión griega del Antiguo Testamento se utiliza la palabra eclesía. La palabra eclesía aparece un total de 77 veces para traducir un sustantivo en hebreo que se conoce como kahal, que significa multitud de gente o una congregación en general, que a veces puede estar compuesta de hombres, mujeres y niños. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Nehemías? ¿Cuánto tiempo tenemos? Estamos bien. Bueno, ¿saben qué? Por una cuestión quiero avanzar un poquito antes. Después, pero en Nehemías 8, después lo pueden buscar, Nehemías 8, versículo 2, ahí es uno de los lugares donde se utiliza esta palabra congregación, y la Septuaginta, la versión griega del Nuevo Testamento, utiliza eclesía. Entonces, algunos supersesionistas concluyen que debido a que la palabra eclesía se utilizaba en referencia a Israel en el Antiguo Testamento, entonces la iglesia pasó a ser el nuevo Israel en el Nuevo Testamento. ¿Ven eso? Es decir, ellos dicen, para los apóstoles, la iglesia era la continuación de aquello que ya había comenzado y se había establecido en la edad del Antiguo Testamento. Pero como bien señala Robert Saucy, que es un erudito que defiende el dispensacionalismo, dice, no hay evidencia, dice él, de que este sea el caso. La palabra hebrea y su traducción en griego eclesía simplemente aluden a una asamblea, no están diciendo de que ya existía la iglesia como tal en el Antiguo Testamento. Otro erudito dice que cuando uno limita su estudio de esta palabra hebrea a aquellos pasajes específicos que utilizan la palabra eclesía, nos damos cuenta de que esta palabra siempre se utiliza en referencia a una asamblea, a una reunión de algún tipo. Por lo tanto, eclesía nunca conlleva un matiz espiritual en el Antiguo Testamento. De hecho, no hay evidencia alguna de que esta palabra haya adquirido una connotación específicamente religiosa en la Septuaginta. No lo hay. No lo hay. Decir que la iglesia existió en el Antiguo Testamento porque la palabra eclesía se usó para traducir un sustantivo en hebreo es un claro ejemplo de la falacia del anacronismo semántico. Es el mismo tipo de ejemplo de dunamis. Es decir, de que el Evangelio es dinamita de Dios. Estamos cometiendo el mismo error. Solo porque se usa la misma palabra no significa que el sentido, el matiz semántico esté ahí. Además, hay varias razones para afirmar precisamente lo contrario. Precisamente lo contrario. Noten lo siguiente. De las 114 veces que aparece la palabra eclesía en el Nuevo Testamento, hay solo 3 referencias en todos los evangelios. Noten, Mateo, capítulo 16. Mateo. Volvamos al pasaje. Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 18 de Mateo. Versículo 17. Y si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Esas son las 3 referencias que hay a iglesia en el Nuevo Testamento en los evangelios.
Mateo 16, 18 y Mateo 18, 17. Por tanto, Michael Vlach señala que cuando estas referencias aisladas se comparan con las muchas referencias que nosotros encontramos en el resto del Nuevo Testamento, es evidente que la iglesia comenzó después del ministerio terrenal de Cristo. Después. No antes. 3 usos de iglesia en todos los evangelios. De hecho, el hecho de que Lucas use esta palabra, Lucas usa la palabra iglesia 23 veces en el libro de Hechos, no la usa en el Evangelio, la usa en el libro de Hechos, que es interesante, pero que Lucas, que escribió un Evangelio y escribió Hechos, no la usa en el Evangelio, después la usa 23 veces en el libro de Hechos, sugiere que él, al menos, evitó usar esa palabra conscientemente en su evangelio en referencia a un grupo de personas que existía durante la actividad terrenal de Jesús. Él conocía la palabra, porque la usa 23 veces en el libro de Hechos, pero 0 veces en el evangelio de Lucas. Porque claramente para él la iglesia no había comenzado cuando estaba en el desarrollo el ministerio terrenal de Cristo, sino que nace después. A esto le podríamos agregar, por ejemplo, que la primera referencia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, que ya la leímos, que es Mateo 16, 18. Noten 2 cuestiones en este pasaje, en Mateo 16, 18. Esta es la primera referencia que encontramos de eclesía en el Nuevo Testamento. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? No dice estoy edificando. No dice comencé a edificar desde el Antiguo Testamento. Dice edificaré. O sea, Mateo afirma que la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. No existía. ¿Por qué? Porque recuerden quién está hablando. Desde el punto de vista de Jesús, la iglesia sería edificada ¿cuándo? En el futuro. Dice edificaré. O sea, si Jesús tenía esta perspectiva sobre la iglesia, ¿cómo nosotros vamos a tener otra perspectiva diciendo que la iglesia existía antes? ¿Acaso podemos no confiar el testimonio de Cristo? Cristo dice, edificaré, apuntando hacia adelante, hacia el futuro. Además, noten que Jesús otra vez dice que la iglesia sería edificada ¿sobre qué? Dice, sobre esta roca. Ahora, podríamos estar todo el día hablando sobre qué quiere decir esa frase. Y esta pequeña frase ha sido motivo de una controversia casi interminable a través de los años, incluso entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Algunos sostienen, si nos quedamos solo con el protestantismo, algunos sostienen que esta roca se refiere a Pedro mismo, mientras que otros afirman que se refiere a la declaración que Pedro hizo. ¿Cuál era la declaración? Versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas son las dos posturas dentro del evangelicalismo más prominentes. Ahora, más allá, no estamos acá para estudiar cuál es el significado de esta roca, más allá de cuál sea el significado, queda claro que el origen de la iglesia se debe en el Nuevo Testamento y no al Antiguo Testamento. Sobre esta roca, sea Pedro o sea la afirmación de Pedro, es en el tiempo del Nuevo Testamento, no es en el tiempo del Antiguo Testamento. Además, Pablo confirma esto, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 19. Cuando Pablo habla acerca de la salvación por gracia y la reconciliación por medio de la cruz, él dice, así que
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre ¿el qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Noten que Pablo dice que toda la iglesia, aquí a la iglesia la llama o la identifica como la familia de Dios, está edificada sobre un fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Los apóstoles y los profetas. Ambos de estos que constituyen el fundamento pertenecen a la edad del Nuevo Testamento, incluyendo los profetas. No había apóstoles en el Antiguo, está hablando del Nuevo Testamento. Y acá, en el contexto de Efesios, la palabra profetas no está hablando de los profetas del Antiguo Testamento, sino de los profetas del Nuevo Testamento. Y esto es claro cuando después leemos, por ejemplo, Efesios capítulo 3, versículo 5, cuando leemos Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando está hablando de los dones, a algunos les dio el don de profetizar, ¿sí? De profetas, a otros ministros, pastores, y sigue dando Pablo distintas categorías o distintos dones. Claramente, estos dos, profetas y apóstoles, pertenecen a la edad del Nuevo Testamento. Por lo tanto, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento porque, en pocas palabras, todavía no había fundamento. No estaba el fundamento puesto. Una vez que estuvo el fundamento, Cristo edificó su iglesia. Por último, pero no por eso menos importante, la iglesia está intrínsecamente relacionada con la morada del Espíritu Santo. Está intrínsecamente relacionada con el Espíritu Santo, con la morada del Espíritu Santo. Acompáñenme a Hechos capítulo 1. Poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, noten lo que Jesús le declara a sus discípulos. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros ¿qué? Seréis, noten tiempo futuro, bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así fue, ¿no? Que no muchos días después, nosotros leemos y tenemos registros en Hechos 2, el siguiente capítulo, el día de Pentecostés llega, y dice el versículo 3, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Una vez que Jesús asciende al Padre, el Espíritu desciende para poner su morada en los creyentes. Ahora, esto es una obra muy diferente a la cual tenía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Muy diferente. De hecho, si ustedes van al Antiguo Testamento y tratan de buscar los registros del Espíritu Santo y cómo obraba en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que no hay ejemplos claros sobre su morada en la vida de los creyentes en el Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, el de Números. Números capítulo 11. En Números capítulo 11, ¿se acuerdan que Moisés en este contexto le clama a Dios porque ya no puede soportar la carga de esta nación? Números 11. Y dice versículo 10, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo?
¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva el que cría, el que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. ¿No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Versículo 15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, y si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Versículo 16. Le instruye a Moisés que reúna 70 ancianos. Y le dice en el versículo 17, yo descenderé y hablaré allí contigo, y noten, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Ahora, seguimos leyendo en el relato y nosotros vemos que cuando Dios toma el espíritu que está en Moisés y los pone en los 70 ancianos, Josué se preocupa. Josué se preocupa porque él considera que esto es una amenaza al liderazgo de Moisés. Y lo vemos esto, noten, versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos, porque habían, dice en el versículo 26, 2 varones, llamado uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Entonces Josué ve eso y se preocupa. Se preocupa porque considera que el hecho de que el espíritu que está en Moisés repose sobre los demás puede constituir una amenaza para el liderazgo de Moisés. Y ante su preocupación, noten lo que Moisés le responde, que creo que es clave para entender cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Versículo 29. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Noten lo que dice, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Ahora, esta respuesta es muy importante porque hace hincapié en el hecho de que Dios ponía su espíritu en algunos en el Antiguo Testamento. Moisés le dice, ojalá que lo tuvieran todos. Lo que quiere decir, o lo que significa, que no lo tenían todos, solo venía sobre algunos. Moisés no tendría la necesidad de decir algo así si el Espíritu Santo hubiera residido en todos por igual y de manera permanente. Ahora, esto no significa que el Espíritu Santo estaba ausente antes de Pentecostés. No significa eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todos los seres humanos están espiritualmente muertos desde que nacen, ¿no es así? Efesios 2. Salmo 51, desde que me concibió mi madre, ¿no? En el vientre. Salmo 58:3. Sabemos que todos nacen muertos en delitos y pecados. Y por consiguiente, solo la impartición de vida espiritual por parte de Dios resulta en criaturas nuevas. Tiene que haber una nueva obra espiritual que el Espíritu debe hacer con una nueva naturaleza, capacidades, deseos, relaciones y responsabilidades para siempre. Sin embargo, la forma de morada en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo era significativamente diferente a lo que es esta época. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, sino que estaba con los creyentes. Y hay una gran diferencia entre esas dos preposiciones. No estaba en los creyentes, sino que estaba con los creyentes, con los que creían. Como bien señala James Hamilton, él dice, a menudo el Antiguo Testamento describe a Dios con personas selectas,
Por ejemplo, Dios le declaró a la nación de Israel: yo soy Jehová que os santifico. Dios santificó a su pueblo a morar. ¿Dónde moraba Dios? En el tabernáculo y más tarde en el templo. Y así permaneció cerca de su pueblo a nivel individual y corporativo. Noten que Él moraba con ellos, pero no necesariamente en ellos. O sea, aunque el Espíritu Santo estaba tan activo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, eso no implica que la iglesia ya existía en la época del Antiguo Testamento, puesto que Él no moraba en los israelitas como lo hace ahora en nosotros. Juan 14, 17. Su manera de obrar era distinta y cambió cuando se puso el fundamento para la iglesia, que fueron los apóstoles y los profetas, marcando así el comienzo de una gran congregación, de una gran asamblea que está compuesta de judíos y gentiles cristianos, de la cual habla Pablo en Efesios 2, del 14 al 16. En resumidas cuentas, entonces, no hay evidencia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Israel y la iglesia sean palabras intercambiables, sean entidades intercambiables. No lo hay. Cero evidencia. Como acabamos de ver, no significan lo mismo. Israel no significa iglesia, ni iglesia significa Israel. Hay una clara distinción de términos. Por un lado, Dios continúa estimando a la nación, como lo vamos a ver más tarde hoy. La continúa estimando a pesar de la incredulidad de esta nación. Y por otro lado, Dios está en la actualidad edificando a la congregación que le pertenece a Jesús el Cristo, al añadir cada día a los que han de ser salvos más allá de su nación de origen. Esa es la iglesia. La iglesia no es, hermanos, una nueva entidad que reemplaza a la nación de Israel, ni tampoco es un ente homogéneo compuesto de creyentes clónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora tú te salvas, tú eres el verdadero israelita y has ocupado la nación de Israel. No confundamos los términos. Confundir los términos y hablar a nivel de que la iglesia es el nuevo Israel es simplemente desestimar la evidencia del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y robar la identidad de esta nación. La iglesia no es una nueva entidad que reemplaza a la nación de Israel en los planes proféticos de Cristo. Muy al contrario, la iglesia es una asamblea donde reina la unidad y al mismo tiempo se conserva la diversidad de los creyentes. Y eso creo que es eso lo que hace al dispensacionalismo y lo pone en otro lugar. Lo hace tan especial, de que es capaz de mantener la tensión entre la unidad y la diversidad. La iglesia es eso, es esta unidad donde reina justamente, o esta asamblea donde reina la unidad y se conserva la diversidad de las naciones. De hecho, nosotros vemos que en Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 10, la identidad étnica seguirá siendo importante en el futuro. No es que ahora tú eres parte de la iglesia y se te borra la identidad étnica, porque ahora tú eres israelita. Olvídate, ya no, ahora eres israelita. No, no es así. Tenemos testimonio de que en el futuro, incluso, Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, Juan dice que después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, noten, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Noten que no dice Juan, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de la nación de Israel. O no dice de la iglesia que es el nuevo Israel.
No, dice de todas naciones. Noten que la identidad étnica permanece en el futuro. De tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Incluso en el estado eterno, es decir, después del reino milenial de Cristo en la tierra, habrá una congregación de naciones, dice. Lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 21, del 23 al 24, en Apocalipsis 21, 26, en Apocalipsis 22, del 1 al 2. Seguirá siendo importante en el estado eterno esta asamblea, que ahora incluye a los gentiles, debe fomentar la humildad. Si algo debemos fomentar, es la humildad y no el robo masivo de la identidad de Israel. Pues nosotros, hermanos, no sustentamos a la raíz, sino que la raíz nos sustenta a nosotros, como dice Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 18. Y debemos tener mucho cuidado, que con nuestra teología y nuestra interpretación de las Escrituras no estamos robando la identidad de otro. Un robo masivo. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra, Señor, es consistente. Y cuando se la interpreta de manera común, de manera fiel, de manera literal, terminamos con una interpretación que justifica esta postura que tenemos, esta postura dispensacionalista. Esta postura que hace realmente una diferencia entre Israel y la Iglesia, porque la hay. Porque no son términos intercambiables. Porque nosotros no le hemos robado la identidad a nadie. Sino muy por el contrario, tú estás edificando ahora la Iglesia por tu gracia. Habiendo permitido que en la dureza de la nación de Israel nosotros podamos probar la misericordia de Cristo, de la cual no éramos merecedores, a quienes no les pertenecían los pactos ni nada, ni ninguna bendición espiritual, pero hoy en Cristo somos copartícipes y podemos disfrutar de esta salvación tan grande que tenemos en Él. Padre, te ruego que nos ayudes a ser fieles en la manera que usamos tu palabra, porque hay vidas que dependen de eso. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús.